Estados Unidos, la Iglesia y nuestro futuro. Este no es un momento para rendirnos ante los radicales. Dios nos ha traído a esta hora y es hora de que tomemos la alta posición moral y digamos, como Martín Lutero, aquí estamos y no podemos hacer otra cosa. La Biblia nos enseña como cristianos a amar a nuestros enemigos, Mateo 5:44. Y como alguien ha señalado, eso significa que también debemos amar a nuestros enemigos ideológicos. Responder con ira solo aviva más ira a cambio. Debemos recordar que para algunas personas las emociones superan la razón y la civilidad, por lo que puede ser difícil tener una discusión racional sobre estos temas. Y sí, debemos respetar a las personas que no están de acuerdo con nosotros. Debemos usar estas discrepancias para evaluar nuestros propios argumentos e interpretaciones de la historia. Necesitamos la humildad para admitir que podríamos estar equivocados en algunas de nuestras perspectivas. También debemos escuchar a aquellos que dicen que están tratando de mejorar el mundo, aunque sea de manera que veamos como destructiva. Y aunque estemos en desacuerdo con sus puntos de vista, debemos liderar valientemente, pero de manera diferente. Debemos defender la verdad, pero no sucumbir ante los insultos que podamos esperar recibir. Debemos luchar por la libertad, pero recordar que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Dicho esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados y rendirnos a los radicales por miedo a ser llamados racistas. Me alegro y entristezco a la vez al ver un titular, comillas, pastores se comprometen a defender lugares de culto y no permitir que el patrimonio cristiano sea borrado, cierro comillas. Me alegro ver que los pastores en Seattle se habían unido para defender sus iglesias, pero me entristezco al pensar que tal titular alguna vez apareciera en los periódicos. El artículo afirmaba que Brian Gibson, pastor y fundador del movimiento Reunirse Pacíficamente, se unió con otros pastores a través de líneas raciales para decir el llamado de los líderes de Black Lives Matter a destruir imágenes de Cristo y profanar lugares de culto no es más que una amenaza terrorista para las personas de fe. Los cristianos en toda América deben oponerse a esta violencia, discriminación religiosa y estar dispuestos a proteger terrenos sagrados. Cierro comillas. El pastor Kedrick Timbo del Centro de Oración Mundial Evangelístico de Louisville estuvo de acuerdo diciendo, después irán por las cruces. Los pastores acordaron enjuiciar a cualquiera que dañara sus iglesias. También saben que si llaman a la policía, y estoy seguro de que lo harán si es necesario, corren el riesgo de ser llamados racistas. Oramos para que no llegue el momento en que en Estados Unidos, en que nosotros, el pueblo, incluidos los pastores y sus congregaciones, tengamos que defender nuestra propiedad. Podemos estar agradecidos de que mientras escribo estas palabras, algunos de los anarquistas y manifestantes detrás de los disturbios que tuvieron lugar después de la muerte de George Floyd están siendo llevados tardíamente ante la justicia, pero cientos más nunca serán procesados por sus crímenes. ¿Cómo deberíamos como cristianos responder ante dichos problemas si nos dividen? Como creyentes debemos separar las preocupaciones legítimas de nuestros hermanos y hermanas negros de las acusaciones de los radicales que han secuestrado las protestas y buscan destruir nuestra historia. Debemos escuchar cuidadosamente la forma en que los secularistas interpretan nuestra historia y discutir las diferencias con otros creyentes a la luz de la verdad bíblica mientras luchamos por la unidad que tenemos en Cristo. Este es un momento para mostrar a la comunidad multinacional lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Se han escrito muchos libros sobre la reconciliación racial, así que no es mi intención tratar eso aquí, pero la Iglesia debe liderar el camino hacia la reconciliación y no alejarse de ella. Me gusta lo que escribió Eric Mason, fundador y pastor de Epiphany Fellowship en Filadelfia. Cito: no tenemos que parecer iguales. Hay belleza en las variaciones de nuestro color de piel, pero podemos alegrarnos de que en nuestro interior todos estamos tratando de parecernos a la misma persona. Todos estamos tratando de parecernos a nuestro hermano mayor, Jesús, porque somos su familia. Todos somos santos. Sí, tratar de parecernos a nuestro hermano mayor, Jesús. Fin de la cita. Eso no es fácil. Involucra escuchar, entender, arrepentirse y actuar. Es nuestro privilegio y nuestro llamado. Con frecuencia a lo largo de la historia la Iglesia ha prosperado en medio de la oposición y persecución que surge en una cultura de desintegración. Pero ¿cómo podemos responder a las preguntas más amplias sobre la trayectoria de nuestra nación y la destrucción de nuestra historia? Necesitamos volver a los fundamentos aquí. Salmo 11:3. Si se destruyen los cimientos, ¿qué pueden hacer los justos? Primero una palabra de esperanza y luego una advertencia grave. La palabra de esperanza es que debemos reaprender de lo que ya sabemos. La Iglesia de Jesucristo no fue construida sobre la Constitución de los Estados Unidos. La Iglesia fue lanzada 18 siglos antes de la Constitución y de la Declaración de los Derechos. La Iglesia no es americana. No está constituida sobre los cimientos de nuestros padres fundadores, por importantes que sean sus contribuciones. No hay duda de que el cristianismo en Estados Unidos se ha beneficiado de las raíces judeocristianas de la nación, pero debemos aprender a sobrevivir sin ese apoyo. Si respondemos correctamente, la Iglesia puede fortalecerse incluso mientras nuestros apoyos culturales se debilitan. Con frecuencia a lo largo de la historia, la Iglesia ha prosperado en medio de la oposición y persecución que surgen en una cultura de desintegración. Cuando Jesús hizo la declaración: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Mateo 16:18, estaba de pie en Cesarea de Filipos, en el centro de la adoración pagana. Así que estando en tierra pagana, Jesús predijo que construiría una comunidad multinacional. Esta iglesia no sería ni blanca, ni negra, ni occidental, ni oriental. Jesús estaba y todavía está construyendo una comunidad donde las culturas y razas se encuentran en pie delante de la cruz. Debemos volver intencionalmente al propio fundamento de la iglesia. Hasta aquí todo bien. Ahora la advertencia: arrepiéntanse, o de lo contrario, ¿descansa el futuro de la iglesia únicamente en Jesús, en nosotros o en ambos? Recientemente un artículo de un servicio de noticias llevaba este titular: la iglesia de Canadá podría desaparecer en el 2040. Sí, un informe de noticias pronosticó que no habría ni asistentes ni contribuyentes en la iglesia anglicana en Canadá para el 2040. La iglesia anglicana está en caída libre tanto financiera como numéricamente. Si la tendencia continúa, desaparecerá del país. ¿Quién o qué es responsable de este declive? Hace décadas, las principales ramas de la iglesia anglicana se adaptaron al evangelio se apartaron del evangelio para centrarse en cuestiones de justicia social con el fin de ser más aceptables para la cultura predominante. Sus líderes eran demasiado sofisticados para creer en los milagros de la Biblia, así que fueron reinterpretados para adaptarse a las mentalidades de las personas del siglo XX y XXI. Al haber sido absorbida por la cultura, no tenía nada eterno ni trascendente para presentar
a los miembros. Aparentemente hay poco motivo para que sobreviva. Pero un rector, al responder a este informe sombrío, se consoló con las palabras del ex arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, quien dijo una vez: la iglesia no es nuestra para salvar. El rector observó: solo se nos llama a ser buenos mayordomos de aquello que se nos ha dado. Dios hará lo que deba hacer. La iglesia no es nuestra para salvarla. ¿Realmente? En un sentido, este comentario es completamente cierto. Como se indicó, Jesús estableció la iglesia hace 2000 años y es suya para salvar. Como firme creyente en la soberanía de Dios, estoy de acuerdo en que solo Dios puede salvar a la iglesia. Está en sus manos, no en las nuestras. Pero, y esto es crucial, nosotros somos cristianos y como cristianos desempeñamos un papel en la supervivencia y el impacto continuo de la iglesia de Jesucristo. Consideremos lo que Jesús escribió a la iglesia en Éfeso. Elogió su compromiso con la verdad, sus obras y su resistencia, y luego dijo: sé que has sufrido tribulaciones y pobreza, pero eres rico. Apocalipsis 2:9. Qué informe tan elogioso. Buenas obras, buena doctrina y resistiendo las presiones de la cultura. Cualquier consultor de iglesias le daría una A+. Entonces viene una bomba. Pero tengo contra ti que has abandonado el amor que tenías al principio. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a predicar las obras que hiciste al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, a menos que te arrepientas. Versículos 4 y 5. Vendré a quitar tu candelero. Si su candelero sería removido o no, dependía de su arrepentimiento. La iglesia no era de ellos para salvarla, sin embargo, su continuación dependía de si regresaban a su primer amor mediante arrepentimiento y buenas obras. Aparentemente no lo hicieron y su candelero fue removido, pues no ha habido una iglesia en Éfeso durante muchos siglos. Nosotros en América hemos sido bendecidos con la libertad ordenada que ha ayudado a mantener la iglesia, un gobierno que ha permitido a los seguidores del cristianismo observar libremente su fe, una creencia compartida en las libertades constitucionales, valores morales cristianos generalizados y generalmente aceptados, etc. Pero a medida que estos apoyos están siendo desmantelados, ¿puede sobrevivir la iglesia en Estados Unidos sin ellos? Quizás sí, quizás no. Qué trágico que en este tiempo de oscuridad creciente algunos candeleros se están titilando y otros se están apagando. Con demasiada frecuencia estamos viviendo de las bendiciones pasadas, renuentes a arrepentirnos de nuestros valores mundanos y nuestra respuesta apasionada a Cristo Jesús. Ya Él lo predijo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. El que hablemos de arrepentimiento o que realmente nos arrepintamos depende de cuán desesperados estemos por los cimientos que están cambiando debajo de nosotros. ¿Estamos dispuestos a no solo leer las palabras de Jesús, sino realmente a obedecerlas? En su época David reflexionaba: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 103, Salmo 100, Salmo 11:3. Afortunadamente, él mismo responde su propia pregunta en el siguiente versículo. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, el Señor prueba al justo. Dios sigue estando en control incluso mientras prueba a los justos.
Si pasamos la prueba, nuestro candelero aún puede estar encendido y mostrarle a una nación confundida el camino de regreso a Dios y a la cordura. Pero el precio es el arrepentimiento sostenido y el sacrificio personal. Y eso podría ser más de lo que algunos de nosotros estamos dispuestos a pagar. Aun cuando hemos presenciado importantes cambios culturales, sepamos que el reino de Dios permanece inquebrantable. Agustín amaba la ciudad de Roma. Cuando le dijeron que los vándalos la habían saqueado, se dice que respondió: lo que los hombres construyen, los hombres destruyen. Así que sigamos construyendo el reino de Dios. Aun cuando hemos presenciado importantes cambios culturales, sepamos que el reino de Dios permanece inquebrantable. Dios nos está pidiendo que nos unamos a Él para volver a nuestro primer amor y encender muchas lámparas por todo el mundo. Necesitamos mantenernos diligentes en sustentar a la iglesia como un faro de luz que brilla en la oscuridad del secularismo y el humanismo de hoy. Si nos arrojamos a los pies de Cristo con humildad y fe y le obedecemos con valor renovado, entonces nuestra lámpara permanecerá y no será quitada. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo su Señor. Ella es su nueva creación por el agua y la palabra. Desde el cielo Él vino y la buscó para ser su santa esposa. Con su propia sangre la compró y por su vida Él murió. La iglesia no nos pertenece para salvarla. Pero sin arrepentimiento y sacrificio personal, nuestro candelero podría ser removido. La historia confirma que esto ha sido frecuentemente así. Corrie ten Boom dijo: lo maravilloso de orar es que sales de este mundo en el que no puedes hacer algo y entras en el reino de Dios donde todo es posible. Una plegaria que todos deberíamos elevar. Padre nuestro, venimos a ti hoy en el nombre de Jesús buscando misericordia y gracia. Te agradecemos que cuando Josafat fue informado de que un gran ejército venía contra él, puso su rostro en buscar a Jehová y pregonó ayuno en todo Judá. Segunda de Crónicas 23. Enséñanos a buscar tu rostro en nombre de nuestra iglesia, en nombre de nuestro país. Ayúdanos a ser agentes de reconciliación y esperanza en tiempos de conflicto y discordia. Haz que veamos nuestra gran necesidad de arrepentirnos y danos sabiduría. Sabemos que detrás de escena de la historia se libran batallas cósmicas entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Reconocemos nuestra dependencia de ti, porque como Josafat confesó, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Versículo 12. Te agradecemos que después de que Josafat y su pueblo ayunaran, lloraran, les diste la seguridad. No temáis ni os amedrentéis, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Versículo 15. Y mientras alababan y adoraban, trajiste liberación a tu pueblo. Ayúdanos a enfrentar el futuro con optimismo y alegría, porque tuyos somos. Oramos para que tu iglesia, compuesta por todas las razas y antecedentes, puedan unirse para cantar tus alabanzas y dar glorias a tu nombre. Enséñanos a amarnos unos a otros y a mostrar la unidad por la cual nuestro Salvador oró. Señor, que hoy no nos sintamos abrumados por los pecados de los demás, sino por los propios, por los nuestros, por nuestras propias necesidades y fallas. Que no usemos la oración como una excusa, sino más bien que hablemos con autoridad y confianza y enfrentemos a nuestros contendores con un oído dispuesto a escuchar. Escuchemos, aprendamos y resistamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.